Miles de personas perdieron su dinero por un error que parece completamente normal. Un error tan simple que casi nadie lo cuestiona. Un error que muchas personas repiten todos los días, sin darse cuenta del daño que puede causar. Y lo peor de todo, es que tú podrías estar cometiéndolo ahora mismo sin saberlo. Todo comienza con una sensación de seguridad que poco a poco se convierte en miedo. Porque el dinero no solo se trata de números, se trata de emociones, se trata de decisiones, se trata de cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Imagina que has trabajado durante años, has ahorrado poco a poco, has sacrificado muchas cosas, has dicho que no a muchas oportunidades solo para construir algo estable, algo que te dé tranquilidad, algo que te haga sentir que estás protegido contra cualquier problema. Ese dinero no es solo dinero, es tu tiempo, es tu esfuerzo, es tu vida convertida en números dentro de una cuenta. Y un día, algo cambia. No es algo grande al principio, es solo una noticia, un comentario, un rumor, algo que escuchas en el trabajo, en internet o en las redes sociales. Algo que hace que una pequeña duda aparezca en tu mente. ¿Y si pierdo mi dinero? Esa pregunta parece inofensiva, pero no lo es, porque esa pequeña duda comienza a crecer. Poco a poco, sin que te des cuenta, empiezas a ver más noticias, empiezas a escuchar más opiniones. Algunas personas dicen que viene una crisis, otras dicen que el mercado está a punto de caer, otras aseguran que lo mejor es sacar el dinero antes de que sea demasiado tarde. Y ahí comienza el problema, porque ya no estás pensando con calma, ya no estás analizando, ahora estás reaccionando. Carlos estaba exactamente en ese punto. No era un experto, no entendía todos los detalles del mercado, pero había hecho algo bien durante años. Había ahorrado, había sido constante, había construido algo que para él era muy importante. Cada mes guardaba una parte de su salario. A veces era poco, a veces era más, pero nunca dejaba de hacerlo. Para él, ese dinero era su seguridad, su respaldo, su tranquilidad. Hasta que un día, todo empezó a cambiar. Las noticias hablaban de inestabilidad, los mercados comenzaban a moverse, las personas a su alrededor estaban preocupadas. Algunos decían que era el inicio de una gran caída, otros ya habían retirado su dinero. Carlos comenzó a sentir algo que nunca había sentido antes: miedo. No un miedo fuerte al principio, era algo pequeño, algo que aparecía de vez en cuando, pero con el tiempo, ese miedo creció. Cada día revisaba su cuenta, cada día miraba los números. Cada pequeño movimiento le parecía importante. Cada cambio lo hacía sentir más inseguro. Y sin darse cuenta, dejó de pensar en el largo plazo. Solo pensaba en el ahora. Solo pensaba en no perder. Y ahí fue cuando tomó la decisión. Una decisión rápida, sin plan, sin estrategia. Decidió retirar todo su dinero. En ese momento, sintió alivio. Sintió que había tomado el control. Sintió que estaba protegiendo su futuro. Y durante unas horas, incluso se sintió inteligente. Pensó que había actuado antes que los demás. Pensó que había evitado una gran pérdida. Pensó que había hecho lo correcto. Pero lo que no sabía era que ese momento marcaría el inicio de su error. Porque el problema no fue retirar el dinero. El problema fue por qué lo hizo. El problema fue cuándo lo hizo. El problema fue cómo lo hizo. Pasaron los días. Al principio, todo parecía igual. Nada grave ocurrió inmediatamente. No hubo una gran caída como todos decían. No hubo una crisis repentina. Y eso lo hizo sentir aún más confundido. Entonces pasó algo inesperado. El mercado comenzó a subir, lentamente al principio, luego con más fuerza. Las personas que no retiraron su dinero comenzaron a ver resultados positivos. Sus inversiones crecían, sus cuentas aumentaban. Carlos miraba todo eso, desde fuera, y comenzó a sentir algo diferente. Arrepentimiento, porque su dinero ya no estaba creciendo. Su dinero estaba detenido. Mientras otros avanzaban, él estaba quieto. Intentó regresar. Intentó volver a invertir, pero no era tan fácil. Los precios eran más altos. Las oportunidades habían cambiado. El momento ya no era el mismo. Y el miedo seguía ahí, porque ahora tenía dos miedos. El miedo de perder y el miedo de volver a equivocarse. Y eso lo paralizó. Pasaron más días, más semanas, y cada vez que veía el mercado subir, sentía que había perdido algo más. No solo dinero,
sino oportunidades, tiempo, confianza. Porque el mayor problema no fue la decisión en sí, fue el efecto que tuvo después. Carlos dejó de confiar en sus decisiones, dejó de sentirse seguro, dejó de tener claridad, y eso es mucho más peligroso que perder dinero, porque cuando pierdes confianza, empiezas a dudar de todo, y cuando dudas de todo, no avanzas, y cuando no avanzas, pierdes aún más. Lo más impactante de esta historia es que Carlos no fue el único. Miles de personas hicieron exactamente lo mismo. Personas en diferentes países, diferentes trabajos, diferentes edades, pero con el mismo resultado. Tomaron una decisión basada en miedo, retiraron su dinero en el peor momento y luego vieron cómo todo cambiaba sin ellos. Lo que parecía una decisión inteligente terminó siendo un error costoso, pero hay algo aún más importante que entender. Este error no es obvio, no parece peligroso, no parece una mala decisión, porque en ese momento todo tiene sentido, pero la historia no termina aquí, porque hay algo que Carlos descubriría después, algo que cambiaría completamente su forma de pensar. Nos vemos en la parte 2. Carlos no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada día revisaba el mercado, cada día veía cómo los números subían, cada día sentía que había tomado la peor decisión de su vida. Pero lo más difícil no era ver a otros ganar. Lo más difícil era aceptar que el error había sido suyo. Nadie lo obligó, nadie lo engañó, nadie tomó la decisión por él. Fue su miedo, fue su reacción, fue su falta de control. Y esa es la parte más dura de entender, porque cuando el error es tuyo, no puedes culpar a nadie más. Pasaron semanas. El mercado siguió creciendo, las oportunidades siguieron apareciendo, y Carlos seguía fuera, mirando, pensando, dudando, y cada día que pasaba era más difícil regresar, porque ahora no solo tenía miedo de perder, tenía miedo de volver a equivocarse. Y ese tipo de miedo es el más peligroso, porque no te hace correr, te hace quedarte quieto. Pero un día, algo cambió. No fue una noticia, fue un momento. Un momento en el que Carlos decidió detenerse y pensar de verdad, sin miedo, sin presión, sin ruido, y por primera vez comenzó a ver las cosas con claridad. Se dio cuenta de algo que nunca había entendido antes. El problema no fue retirar el dinero, el problema fue hacerlo sin un plan, sin reglas, sin entender el contexto, porque retirar dinero no es malo, pero hacerlo por miedo sí lo es, porque el miedo no es una estrategia, el miedo no analiza, el miedo solo quiere escapar. Carlos entendió que su error no fue financiero, fue emocional. No perdió dinero por el mercado, perdió oportunidades por sus decisiones. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el mercado sube y baja. Eso es normal, eso es parte del juego, pero tus decisiones son lo que define tu resultado. Carlos comenzó a investigar, a aprender, a entender cómo funcionan realmente las decisiones financieras. Descubrió que las personas no pierden dinero solo por malas inversiones, pierden dinero por malas reacciones, reacciones impulsivas, reacciones emocionales, reacciones sin control. Y eso es exactamente lo que le pasó. Decidió cambiar, no porque quería recuperar el dinero, sino porque quería recuperar el control. Comenzó poco a poco, sin prisa, sin presión, pero esta vez con un plan, con reglas claras, con una estrategia. Ya no tomaba decisiones basadas en miedo, tomaba decisiones basadas en lógica, en información, en paciencia, y eso hizo toda la diferencia, porque ahora, incluso cuando el mercado bajaba, no reaccionaba, pensaba, analizaba, esperaba, y eso le dio algo que antes no tenía: tranquilidad. Pero hay algo más importante en esta historia, algo que va más allá de Carlos, porque esto no se trata solo de una persona, se trata de miles. Se trata de hacerte pensar, de hacerte cuestionar, de hacerte ver algo que tal vez no habías visto antes. La próxima vez que sientas miedo, detente, piensa, pregúntate por qué, pregúntate si es una decisión o una reacción, porque esa diferencia puede cambiarlo todo. Carlos no volvió a ser la misma persona. Aprendió algo que vale mucho más. Aprendió a controlar sus decisiones. Aprendió a no dejarse llevar por el miedo.
Aprendió a pensar antes de actuar, y eso le permitió crecer de nuevo. No de la noche a la mañana, pero de forma segura. Y eso es lo que realmente importa. Al final, no se trata de evitar todos los errores. Eso es imposible. Se trata de entenderlos, se trata de aprender de ellos, porque un solo error puede enseñarte mucho, pero repetirlo puede costarte todo. Si te gustó esta historia, suscríbete a Errores Millonarios. No es solo cuánto dinero tienes, es cómo decides usarlo. Nos vemos en el próximo video.